La charla que nos congrega el día de hoy y que vuelvo a poner es una conferencia totalmente gratuita. Permítanme, es la conferencia totalmente gratuita y que tiene que ver justamente con el siguiente tema y el siguiente curso que voy a poner con ustedes en pantalla. Si me lo permiten, antes de darle ya el uso de la voz a la jueza Monibel Shaley López García, ya que esta videograbación se va a nuestro canal de YouTube. Bueno, pues vamos a dar inicio con la clase muestra gratuita al curso Aspectos Básicos de la Violencia Vicaria y su legislación en México. Tendrá lugar los días 5, 12, 19 y 26 de febrero de 2025 de 21 a 23 horas por la plataforma Zoom de Liceo Académico. El costo, reitero, es de 500 pesos. Son 4 clases de 2 horas. Te invito a inscribirte, a que mandes un WhatsApp al 22 21 14 25 79 y aprendas sobre este tema tan importante y tan relevante. Vamos a cederle ya el uso de la voz a la jueza Monibet Shaley López García, quien nos acompaña justamente desde el estado de Oaxaca, se enlaza con nosotros para poder compartirnos un poco o más bien bastante conocimiento. En cuanto la jueza encienda su cámara, les pido a los que estamos presentes enciendan su cámara. Creo que la jueza anda ahí con algunas situaciones, por lo que veo. Espero no le estemos interrumpiendo. Mi estimada jueza Monibet, muy buenas tardes. Adelante. Puedes reactivar tu audio, Moni. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Una disculpa, estoy saliendo del juzgado, por eso la situación que estoy tratando de llegar a este lugar para darles ya la sesión. Les agradezco a todas las personas que se conectaron puntualmente para empezar este curso de violencia vicaria. Bueno, vamos a empezar el curso. Vamos a empezar con algunas aclaraciones y algunas cuestiones pertinentes. Cuando hablamos de violencia vicaria, estamos hablando de un concepto que se acuñó. Esperemos unos minutos. Está teniendo problemas de conexión la ponente. Demos unos minutos. Específico que tenía una relación con violencia de género. Mi estimada jueza, se fue la ¿Sí me señal. escuchan bien? No, se fue la señal, no te alcanzamos a escuchar. Ok. Permítame un segundo, por favor. Sí, adelante. Bueno, te recuerdo que cuando envíes mensaje también a la plataforma del Liceo Académico, te pedimos tu nombre para certeza de ambas partes, para que sepas que estás tratando con nosotros y de esa manera te damos también nosotros los datos para que tú puedas hacer tu pago para cualquiera de nuestros cursos. Gracias a quienes ya están conectados y sobre todo quienes tienen encendidas sus cámaras, les agradezco en verdad porque de eso se trata esto, que tengamos encendidas también las cámaras para poder interactuar, porque va a haber un momento de preguntas y respuestas para poder interactuar con la jueza Monibet Shaley López García, a quien en unos momentos estará de regreso con nosotros. Mientras tanto, bueno, pues esperemos, demos un momento para, reitero, estamos justamente la charla introductoria al curso Aspectos Básicos de la Violencia Vicaria y su legislación en México, que va a impartir la jueza Monibet Shaley López García por Liceo Académico. Vamos a dar unos segunditos más. Ya está entrando de nueva cuenta la juez para que le podamos dar el uso de la voz. Es tan cumplida la jueza, aquí ya está con nosotros. Tan cumplida que aún y siempre se da el tiempo, por ello lo apreciamos mucho. Adelante, mi estimada Moni, puedes.
Gracias, una disculpa, ya estoy en la computadora, espero que ahora sí ya me escuchen bien, ya estoy en un wifi, dicen los españoles, entonces espero que ya me escuchen. Vamos a hablar de violencia vicaria, pero vamos a entender una cosa. Primero, la violencia vicaria surge por una necesidad específica que se tenía de visibilizar una violencia que no estaba siendo nombrada. Y acuérdense los que hemos ido estudiando a lo largo de todos estos cursos, todas estas charlas gratuitas y todos los que se han ido sumando en el camino que hemos platicado sobre perspectiva de género, violencia de género, que la violencia de género sí ataca a ambos, tanto hombres como mujeres, con circunstancias específicas para cada uno de ellos, pero tiene un trasfondo de minimización. Siempre hemos hablado del estereotipo de falsa superioridad, en donde nos dicen que los hombres tienen una superioridad respecto a las mujeres. Basado en ese estereotipo, hay violencias específicas y esta violencia vicaria, no sé quién tiene prendidos micrófonos, esta violencia vicaria tiene un problema. Era una violencia que no estaba nombrada, que no estaba visibilizada. Yo siempre he dicho que la violencia vicaria es una violencia muy especializada porque no cualquiera la puede reconocer, no cualquier persona la puede identificar y mucho menos tenemos un sistema jurídico presto a reconocer y a entender en qué consiste esta violencia vicaria. No es un concepto que nazca en México. Es un concepto que nació por esta terapeuta argentina, Sonia Bácaro, que lo va haciendo y lo va construyendo a partir de muchos estudios que ella hace y de la visión que tiene, del análisis que hace de sus pacientes, del análisis que hace de varias sentencias. Y en este caso, si voy a hacer, por eso les hacía la broma del wifi de los españoles, voy a ser muy específica que España es el país que más ha avanzado en violencia vicaria y que más ha visibilizado los crímenes atroces que se han cometido bajo este tipo de violencia. Entonces, vamos a entender eso. Es un tipo especial de violencia de género. Algunas personas refieren que se tiene que hablar de violencia vicaria independiente, pero sí deviene de la situación de violencia de género y vamos a entender de dónde viene la violencia vicaria. Les preparé algo muy rapidito acerca de lo que es la violencia vicaria para que ustedes lo vayan teniendo. Esta es una charla gratuita, acuérdense, en el curso vamos a profundizar más, vamos a entender otras cosas. Les voy a compartir las sentencias, les voy a compartir algunas jurisprudencias, les voy a compartir las observaciones que se tienen desde los comités para que ustedes vayan teniendo esta información. Aquí sí tengo que ser en ese sentido un poco receptiva porque los compañeros que van a acceder al curso tienen esta situación. La primera ocasión que se utilizó este término de violencia vicaria fue en el año 2012. Si ustedes ven, no lleva mucho su reconocimiento, es un reconocimiento relativamente corto. Estamos hablando de 13 años que se han visto desde la lucha de las mujeres por el reconocimiento. Y ojo, aquí sí voy a ser muy específica. Fue un tipo de violencia que se reconoció para las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así inició. ¿Por qué? Porque es lo que se tiene documentado. De, son las investigaciones que se tienen, que la violencia vicaria la sufren las mujeres. Para poder hablar de que las mujeres ejercen violencia vicaria, pues se necesitan las investigaciones pertinentes y aquí ya no le correspondería a estas situaciones porque las estadísticas, los informes y las investigaciones que tenemos para hablar de violencia vicaria están hechas desde la violencia que han sufrido las mujeres. Tratamos de tener este paréntesis de que se habla que la violencia vicaria la sufren las mujeres. Y ojo, ¿por qué lo hace Sonia Bácaro? A través de la observación de casos clínicos. Y aquí ella encontró que había un tipo de violencia en el que las hijas, hijos e hijes eran utilizados para ocasionar un daño a la mujer. La persona agresora en su mente no tiene que el sufrimiento lo tienen directamente las hijas, hijos e hijas, sino en su mente él quiere ocasionar un daño a una tercera persona. ¿Quién es esa tercera persona? Una mujer, la madre de los hijos, hijas e hijes. Por eso tenemos que la violencia vicaria es una violencia desplazada, nos dice el propio término. Acuérdense que vicario es una violencia o es una situación
por medio de otro hacia un tercero. Y en este caso, no los definen como una violencia desplazada debido a que se utiliza a otra persona. ¿Cuál es el fin de esta violencia o uno de los fines primordiales de esta violencia? Es ocasionar un sufrimiento. Y aquí ya se vienen cuestiones muy específicas que se están poniendo sobre la mesa, porque, por ejemplo, las personas agresoras pueden utilizar a otras personas para ocasionar un daño. ¿Por qué otras personas? Voy a poner un ejemplo que de repente no entendemos si no vemos. Voy a poner un agresor. Desde el mismo concepto vamos a ver que es un hombre hacia una mujer. Un agresor que utiliza a su madre, a su hermana, para ocasionarle un daño a los hijos e hijas, buscando el sufrimiento de su pareja o expareja. Y ahí me van a decir, pues es que quien hace el sufrimiento es la madre o la hermana. No, quien incita a ese sufrimiento es la persona agresora o en este caso la pareja o expareja. Y ahí vemos que van a decir, pues es que quien lo ejecuta es otro. Y ahí podría ser incitador. No, ahí es en donde se da la fineza de la violencia vicaria, porque no es un incitador al delito, sino que lo que busca es utilizar ciertos medios para agredir a los hijos, hijas e hijes y ocasionar un sufrimiento a la mujer. Y si ven, hay como una triangulación de esta situación. Yo utilizo a mi mamá, que es quien me ayuda a cuidar a mis hijos, en este caso que sean niños, a mis hijos, para que cuando mis hijos regresen con mi pareja, ella sufra por el daño que les ocasiona. Voy a poner un ejemplo que sucedió. No voy a decir en dónde, porque es un asunto que todavía está en trámite, pero no es de México. La persona agresora logra tener las visitas con sus hijos, porque en este caso si eran 3 niños, quien se hacía cargo de los niños era la abuela, porque cuando se los daban a él para los días que le tocaban, se los llevaba a la casa de la abuela. Y en una de esas, él utiliza la manipulación hacia su mamá y la mamá avienta al niño por las escaleras y el niño se rompe el brazo. ¿Qué se buscaba? Este tipo de violencia para que el niño con el brazo roto tuviera que ingresar al hospital y se torturara a la mamá. Porque le decía, no me los vas a quitar y yo les puedo hacer lo que yo quiera. Eran partes de las frases que utilizaba esta persona agresora. Entonces, ¿qué quería yo? Realmente ocasionarle un daño a la mamá. ¿Pero a quién utilicé? A quien yo estaba utilizando como cuidadora para ocasionar ese daño físico. Y es ahí en donde entra la cuestión de saber evaluar la violencia vicaria. ¿Por qué? Porque esta persona agresora manipulaba a la mamá bajo la culpa de, pues es que yo cuando era chiquito tú me abandonaste, entonces ayúdame. Y es una serie de circunstancias que a través de ciertas pruebas, como los dictámenes psicológicos, las entrevistas por trabajadoras sociales, logramos entender que hay una dinámica de violencia que es creada por la persona agresora buscando a través de este daño desplazado ocasionar un sufrimiento. Y esto no es algo que yo me invente, ya les voy a ir explicando por qué. Acuérdense que en esta charla va a ser esta charla introductoria para que ustedes vayan verificando. Es una violencia desplazada que se utiliza para ocasionar daño. Comienza con la violencia hacia los hijos, hijas e hijes y va pasando ya a este momento con la inclusión, por ejemplo, de mascotas, que en esta pérdida o no sé cómo llamarlo, esta nueva adaptación, es exacto, esta nueva adaptación de que las mascotas son parte de la familia, son una parte importante, también se utilizan las mascotas para ocasionar este daño. A mí no me gusta el término porque humanizar a los animales también es un tipo de violencia. Esto de perro hijos, gato hijos, eso es un término que es una situación de violencia hacia los animales. Los animales no son hijos de los humanos. Que nosotros los llevemos a los humanos para satisfacer necesidades emocionales que no hemos trabajado es una cosa totalmente distinta, pero los perros no son hijos de los humanos, ¿vale? Entonces, ahí hay una situación distinta, pero se está utilizando como dentro de la violencia, porque es muy dado que las parejas actuales
no queremos tener hijos, hijas e hijes, pero adoptamos un perro y es como si fuera nuestro hijo. No, el perro no es tu hijo, el perro es una mascota, un animal de compañía, pero no tiene las mismas características que un hijo. Vamos estableciendo algunas cuestiones ahí. Entonces, al ser una situación, ¿en qué se basaba esta violencia vicaria? ¿Por qué la tenemos ya dentro de nuestras condiciones? Bueno, Sonia Bacaro realiza un estudio y lo denomina así, estudio sobre el análisis de datos de casos de violencia vicaria extrema, violencia irreversible contra las madres. Perdónenme el error de ortografía. Me pretendía qué cosa, conocer, voy a apagar mi cámara porque me dice que mi internet es inestable, bueno, que se estabiliza, por favor. ¿Qué se pretendía? Conocer la realidad social de los asesinatos que se habían cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el marco de una violencia contra la mujer. En este caso, la víctima principal siempre va a ser una mujer y está basada en casos reales. No es una ocurrencia de Sonia Bácaro. ¿Por qué? Porque va a ser un daño que yo busco ocasionarte tal sufrimiento con la finalidad de que tú sigas bajo mi control. Por lo regular, vamos a establecer que esto lo hacen las personas agresoras cuando la víctima ya se encuentra fuera del control y del sometimiento que ocasiona. En este conocimiento, las personas agresoras saben que dañar a hijos, hijas e hijes va a tener una consecuencia directa en un daño emocional hacia la mujer y lo que buscan es eso. Una cuestión importante es algo que se menciona en este informe. Cuando un maltratador no puede acceder a la mujer para continuar el poder y control sobre ella, ejerce violencia sobre los hijos e hijas. Y ahí ya los transforma, los cosifica y los convierte en objetos para dañar. Y hay algo que es muy importante con la violencia vicaria. Para los que han sido mis alumnas, alumnes de, de perspectiva de género y de feminicidio, saben que el feminicidio, que no es lo mismo que el femicidio, tiene un elemento de correspondencia con la omisión del Estado, la quisiencia del Estado, ya sea por acción o por omisión. Y en el caso de la violencia vicaria, se aprovecha también eso, el desconocimiento de las instituciones de justicia que separan el daño de los hijos e hijas hacia el daño de la madre. Y entonces queda el grado de peligrosidad de la persona agresora se refleja hacia los hijos e hijas, buscando que, buscando este control y buscando a tener de nuevo el poder para yo manipular a la mujer. ¿Qué busco yo como persona agresora, como hombre agresor en el caso de la violencia vicaria? Que a través de este daño de los hijos e hijes, la mujer regrese bajo mi control y se dé cuenta que soy yo el que sigue ejerciendo y el que mantiene la relación de control. Por eso se cosifican a los niños, niñas y adolescentes. Y los vemos como un trofeo. Recordaré en otras charlas y en estos cursos que siempre les he dicho que las personas agresoras, las personas a las que ya se les ha acreditado que cometen un delito de violencia familiar, no se les puede permitir las convivencias con los hijos, hijas e hijes, niñas, niños y adolescentes. Y esto no es un daño hacia el derecho a la familia de los niños, niños y adolescentes, sino contrario, es una protección diferenciada que las autoridades tenemos que dar. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando nosotros dejamos a merced de las personas agresoras a las infancias, a los niños, niñas y adolescentes, estamos colocando a las mujeres y a niñas, niños y adolescentes en estas cifras. ¿Por qué surge la violencia vicaria? Bueno, porque tenemos que en el 60% de los agresores ya habían amenazado anteriormente a la mujer con hacerle daño a las hijas, hijos e hijas. Y estos son datos que están en ese estudio. Y en un 74% de las muestras ha ejercido violencia de género. Es decir, una persona que ejerce violencia de género hacia la mujer, violencia familiar, en cualquiera de sus modalidades física, psicoemocional, sexual, patrimonial, económica,
existe el 74% de posibilidad que ejerza violencia vicaria. ¿Por qué? No sé si estas frases les suenan conocidas. Te voy a quitar a los niños, ya vas a ver lo que le pasa a los niños y te quitaré lo que más quieres. Para los que litigan familiar, les van a sonar más conocidas. Son el pan de cada día. Así están, desafortunadamente. Para los que litigamos penal, escuchamos frases más pesadas, ¿no? Y eres una puta y no me sirves para nada y vas a ver cómo tu hija es igual de puta que tú. Los han escuchado y lo han dicho. Entonces, aquí tenemos estas frases que nos dan los elementos para establecer cómo se refleja la violencia vicaria. Y esto no es algo aislado, esto no es algo que sucede. Los tenemos, las escuchamos, vamos viendo cómo se reproducen y cómo la reproducen las personas agresoras. Entonces, vamos entendiendo que las señales son claras, no suceden de la noche a la mañana, sino que las van dejando y por eso es que se debe de prohibir la convivencia con personas agresoras. No podemos permitir que una persona agresora conviva con niñas, niños y adolescentes porque las estamos poniendo en riesgo incluso de muerte. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria nace con un caso muy conocido. Este es el caso José Bretón y ojo, que aquí hasta lo identifican por el nombre del hombre. ¿Eh? O sea, aquí seguimos, este es un caso del año 2011 de España, que fue el caso que en su momento desató el boom español respecto al reconocimiento de la violencia vicaria y que también lo empieza, es el caso que da origen a que Sonia Vaccaro empiece a estudiar y nos dé y nos nutra con este concepto de violencia vicaria y los elementos de la violencia vicaria. El caso de José Bretón sucedió en España y en el año 2011 este hombre asesina a su hija de 6 años y a su hijo de 2 años. Pero ojo, ¿qué pasa? Eh, la mamá de los niños ya había puesto denuncias sobre violencia de género, violencia intrafamiliar, que así se llamaba en ese momento, y había anunciado que obviamente la había ejercido en contra de ella y en contra del niño y de la niña, pero las autoridades no le hacen caso y dejan las visitas, dejan visitas al papá, a José, a don José, y en una de esas visitas, después de que ya había amenazado mucho a la mamá, de, te voy a quitar a tus hijos. Y cuando le decía te voy a quitar a tus hijos, no se refería a que le iba a quitar la patria potestad, se refería a que los iba a privar de la vida. Vas a ver cómo te va a ir mal. Y hubieron frases de ese tipo. El caso es que hubo un día que fue por sus hijos, él aprovechó y cuando aprovecha, se los lleva, los duerme y ya no los encuentra. Pasa la hora en que tenía que ir a dejar a los niños, no le contesta el teléfono a ella, no le contesta el teléfono a nadie y ella empieza a buscar a sus hijos. ¿Quién era la última persona que los había tenido? Era él. Y cuando los empiezan a buscar, no encuentran cuerpos y empiezan a hacer las investigaciones y resulta que este señor en una hacienda de sus papás puso una pira y quemó los cuerpos de sus hijos. No se sabe si los niños murieron calcinados o si ya estaban muertos cuando quemó los cuerpos. Entonces es algo que no quedó claro nunca. Y en este caso, en ese momento en España, no existía la violencia vicaria como tipo penal, sino existía el asesinato. Y aquí se le da 20 años por cada uno de los hijos, que al final terminaron siendo 25, por cada uno de los asesinatos de los hijos. Dentro de la sentencia que yo les voy a compartir en el curso, se tiene que este tribunal dijo 3 líneas muy importantes. Lo que procuró probarse es que el acusado no mató porque quisiera la muerte de Ruth y José, que eran la niña y el niño, sino para hacer sufrir a su madre, verdadera víctima en el ánimo del acusado. Y el tribunal pone esa frase muy potente en la sentencia y dice, esto es un asesinato porque privó de la vida a Ruth y a José, pero el asesinato no buscaba el objetivo de privar de la vida. Lo que buscaba era demostrarle a la mamá de la niña y el niño
que quien tenía el poder era él, como se lo dijo muchas veces. Al no haber otro tipo penal, se encuadró en el tipo penal de asesinato, 20 años por Ruth y 20 años por José, al final terminan siendo 25. Pero se reconoce esta situación. Y es bien importante porque es la primera sentencia que nosotros tenemos en donde se reconoce que existen acciones de violencia que van encaminadas a ocasionar daños a un tercero. Y si se dan cuenta, es una acción que no cualquiera puede identificar. ¿Por qué no cualquiera puede identificar? Porque estamos sometidos en una sociedad de violencias patriarcales. Y de repente decimos, ay, eso es mínimo, ¿cómo crees? Es el papá, ¿cómo los va a matar? Así como los mató el señor José. Los droga, se lleva a los niños drogados, los avienta a una pila que llega a cierta temperatura para desaparecer los cuerpos. Y los cuerpos nunca fueron hallados. Cuando lean la sentencia van a encontrar cómo es que llegan a esas conclusiones y cómo es que se le da esa condena, aun cuando sí hubo una sensibilidad por parte de los magistrados que conocieron este caso y lograron detectar que lo que él quería no era matar a los hijos. O sea, sí quería matarlos, pero no por ellos, sino quería matarlos porque sabía el daño que le iba a ocasionar. Y este caso de José Bretón es el parteaguas para empezar a visibilizar esta violencia que siempre ha estado, pero que no habíamos nombrado. Y Sonia Bacaro le pone nombre y apellido, violencia vicaria. Y es así como empezamos a hablar a nivel internacional de violencias vicarias. Esto es como el antecedente, los precedentes que tenemos de cómo empieza cómo nace esta violencia dentro de nuestra sociedad y cómo la vamos entendiendo. Entonces, cuando partimos de esto, reconocemos que no cualquiera puede reconocer la violencia vicaria porque es importante tener una sensibilidad diferente, reconocer que sí hay un tipo de violencia que se genera buscando dañar a las mujeres en su labor o papel de madres cuidadoras. Porque además nos ponen el papel de madres por un estereotipo, nos dice tú puedes parir, entonces tú vas a ser madre y por ende tú los vas a cuidar, porque además tú lo sabes cuidar porque lo traes instintivamente. No, no es cierto. Eso del instinto materno, ningún médico ha comprobado que exista. Y lo que tenemos son enseñanzas desde niños, que es lo primero que nos regalan cuando somos niñas. Y ahorita en esas generaciones no tanto, pero en nuestras generaciones, ¿qué era lo primero que nos regalaban? Una muñeca. Y si ustedes siguen yendo a los autos, exacto, un bebé, dice la maestra Jessica, si ustedes siguen yendo a los autoservicios, hacen muñecas con mamilas, con pañales, con todo esto, para que quien esté estresado porque ya está llorando el muñeco y hay que darle la mamila. ¿Desde qué edad nos empiezan a estresar con las labores de cuidado? ¿Sí se dan cuenta de eso? Desde que tenemos uso de conciencia andamos con la muñeca. Y se acuerdan de las muñecas. Entonces, eso pasa. No es que haya un instinto maternal, es que nos enseñan que tenemos que maternar. Y bajo esa enseñanza existe una violencia que nos tortura, porque lo que se busca es una tortura para que esta persona siga teniendo el control del poder. Y nos tortura por las mismas cargas de cuidado que nos ha dado la sociedad. ¿Basada en qué? En los estereotipos. No lo habíamos reconocido, no lo habíamos visibilizado, y cuando se empieza a reconocer y visibilizar es cuando empezamos a ver la necesidad de empezar a legislar. Cuando se nos pone la mayor muestra, en este caso de José Bretón, en donde mata a sus hijos, a su hija y a su hijo, sin ningún pudor, quema sus cuerpos y pues lo que él buscaba era ocasionarle un daño a su expareja, porque imposible. Ahora, esto es muy importante porque España, después de este caso de José Bretón, se convierte en el primer país que reconoce la violencia vicaria, pero no la reconoce porque España quiera, la reconoce porque hay un caso muy importante, que es el caso de Ángela González. Ustedes lo recordarán, ya lo hemos platicado en otros cursos, en otras conferencias, incluso algunos de mis alumnos, alumnas, alumnes del curso de feminicidio ya tienen esta observación de la CEDAW del caso, de este informe de la CEDAW del caso Ángela, del comité de la CEDAW del caso Ángela, en donde se describe
cuáles fueron las obligaciones que un Estado tiene que cubrir ante la violencia que puede estar sufriendo una mujer a través de sus hijos. Y esto no es un invento. Esta resolución del Comité de la CEDAW hacia España es un hito, porque cuando las feministas, cuando las que pugnamos por una igualdad dentro de la sociedad y una igualdad material, decimos no se puede permitir la convivencia de las personas agresoras con niños, niños y adolescentes, es porque ya tenemos los antecedentes. Y este caso de Ángela nos establece cómo nosotros, como autoridades de un Estado, jueces, juezas, fiscales, tenemos que emitir la medida para que un agresor no se acerque a los niños, niños y adolescentes. No es un invento, está en esta resolución del Comité de la CEDAW hacia España, en donde el Comité de la CEDAW dice, a ver, España, a ti, Ángela, fue a pedirte ayuda. A ti te dijo que estaba sufriendo violencia, se escapa de su casa, pide la ayuda del Estado y aún así cuando pide la ayuda del Estado, tú te haces ojo de hormiga, como decimos en México, no la proteges y pones a sus infancias en un riesgo de ser privados de la vida. Y eso es lo que pasa. Entonces, como España no dicta las medidas pertinentes para evitar que el agresor siguiera ocasionando daños a la víctima, pues deja en clara desprotección durante años a Ángela y a sus hijas, hijos, y los deja a manos de la persona agresora. Que este caso de Ángela es muy parecido a lo que vivió María da Peña en Brasil y que tiene ese informe en la Comisión Interamericana. ¿Cuál es la diferencia? Que en el momento de María da Peña no existía un documento que pudiera obligar de esta manera. Pero recuerden párrafo 255 de sentencia Campo Algodonero, en donde cita que María da Peña fue la primera vez que se utilizó por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Convención Belén do Pará. En el caso de Ángela, es la primera vez que el Comité de la CEDAW impone la responsabilidad incluida y la responsabilidad por el incumplimiento a la CEDAW. Entonces, como se da ese incumplimiento, es la primera sanción que se impone a un país por ese incumplimiento. Por eso el caso de Ángela González es trascendental para las personas operadoras de un sistema de justicia en cualquiera de sus materias. Aquí estamos hablando familiar, civil y penal. O sea, esto es de suma importancia. Si tú litigas familiar, no puedes estar litigando sin conocer el caso Ángela González. ¿Por qué? Porque ese es el que da las bases para decirle a una autoridad judicial, tienes que hacer esto para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y también es el que da las bases para establecer la circunstancia de cómo se da la violencia vicaria y qué tenemos que hacer. Ahora, alguien me dirá, y seguramente va a salir en este grupo la pregunta, ¿qué pasa con este síndrome de alineación parental? Primero, no es un síndrome, y segundo, la alienación parental tiene que ser comprobada y no se llama alienación parental, ¿vale? Y tiene que ser acreditada a través de estudios psicológicos y psiquiátricos para establecer que hay una manipulación de la memoria de una infancia para obtener un resultado y tiene que ver con control y poder. Y por lo regular, el control y poder, para los que ya han estado en otras charlas y si no, después organizamos otro curso de cómo se da el control y el poder, que tiene una consecuencia directa y un objetivo específico. ¿Qué quiero yo lograr? Controlar, someter o agredir a una persona para tener el poder sobre sus decisiones y ser yo el que rija sus acciones. Entonces, este caso de Ángela González es sumamente trascendente. A los compañeros y compañeros del curso, no se preocupen, yo se los voy a descargar y yo se los voy a mandar, que es parte de por lo que van a pagar en ese curso por este material para que ustedes lo tengan, ¿vale? Los que no, pueden ustedes buscarlo, está ahí. Y ahí tenemos que ver cómo un Estado es responsable por omisiones. Si a nosotros, cualquiera de nosotros, presentar un informe ante el Comité de la CEDAW respecto a la situación de las omisiones de los poderes judiciales de las 32 entidades y las omisiones de las fiscalías por este tipo de conductas, créanme que México va a ser el segundo país en tener responsabilidad incurrida por el incumplimiento a la CEDAW. ¿Por qué?
¿Por qué no cumplimos con ello? Recuerden también, María Peña, María Peña, la Comisión Interamericana, al aplicar en María Peña por primera vez la Convención Belén do Pará, no siente el precedente, y Campo Algodonero en su párrafo 255, que Campo Algodonero está desde el 2009, en su párrafo 255 nos dice que el Estado es responsable por violación a derechos humanos por las omisiones que cometa de la no protección de las mujeres en condiciones de violencia. Entonces, ahí tenemos ya el marco normativo, o teníamos la mesa puesta para prohibir estas convivencias con personas agresoras, y no es una restricción del derecho, no es una prohibición al derecho de familia, es una obligación de protección ante actos de personas agresoras. ¿De qué trata Ángela González? Aquí les dejo un resumen muy chiquitico que está en el informe, no crean que este resumen lo hice yo, no, lo copié y lo pegué del informe. Ella abandona el domicilio familiar en el 99, después de 3 años con su pareja, tienen una hija en común, y esto lo hizo porque ella era víctima de violencia física y psicológica. ¿Cuál es el hecho que detona el abandono? Que el agresor, su pareja, la amenaza de muerte con un cuchillo delante de su hija. Y en ese momento ella dice, me va a matar a mí, me va a matar a mi hija. Abandona el hogar, y resulta que en el 2003 ella lleva a su hija a las visitas que le habían permitido, y no lo, para que ella llega al lugar en donde le iban a entregar a su hija, no le entregan a su hija, presenta la denuncia, y encuentran el cuerpo del padre y de la hija muertos. En este caso se determinó en las investigaciones que el papá había matado a Andrea, que es la hija, y después se había suicidado. Y en este caso ella denunció ese asesinato de su hija, no le hizo caso el gobierno español, y al no hacerle caso el gobierno español, se va a hacer las acciones en contra del gobierno español en el comité de la CEDAW, y este comité sanciona a España por la omisión de protección. Porque ya estaba el antecedente, ya le habían dicho al gobierno, había abandonado su hogar, y aún así continuaban el régimen de visitas. Por eso no podemos permitir el régimen de visitas con personas agresoras, ¿vale? Y ya sé que alguien me va a decir en la clase, pero es que a mi cliente lo están acusando falsamente porque el agresor es la mujer. Para los que ya han sido mis alumnas, alumnos, alumnes, ya saben que aplicar perspectiva de género nos va a evitar tener esos falsos positivos que dicen que no son ellos, pero cuando hacemos una investigación completa, eficiente, efectiva, eficaz, como dice el 212 del CNPP, libre de estereotipos, y tenemos los psicológicos a la persona supuestamente agresora, a la víctima, la pericial en trabajo social del ambiente laboral, social y familiar de la persona agresora y de la víctima, podemos establecer de manera clara quién está ejerciendo la violencia en la relación, o si es una relación de violencia, cómo se ejerce, quiénes son las principales víctimas y cómo podemos protegerlas. Entonces, volviendo a este caso, podemos ver que adminculando José Bretón con Ángela González, vemos que sí hay un tipo de violencia específico. Yo no quiero matar, pero sí te quiero ocasionar un daño tal que tú veas que quien te controla y quien tiene todo el poder sobre la relación y sobre tu conducta soy yo. ¿Y qué voy a utilizar para eso? Lo que yo tenga en la mano. Hijos, hijas, hijes, mascotas, y lo utiliza. Aquí están los casos. Para los que nos acompañan en el curso, vamos a tener ahí todas esas resoluciones, vamos a hacer un análisis, y también vamos a tratar de entender por qué en México los tipos penales se ponen de la manera en que se pusieron, cómo es que llegan a la conclusión de que tiene que ser esa redacción de los tipos penales, porque se incluyen ciertas circunstancias. Algunos tipos penales son de avanzada, otros no tanto, pero vamos a hacer ese comparativo, vamos a hacer ese estudio de los elementos del tipo penal de violencia vicaria, de la definición que tenemos en la Ley General de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para poder determinar esta circunstancia. Ahora, ¿por qué empezamos en México a hablar de violencia vicaria? Primero, para el 2022, la CNDH tenía documentadas 150 mujeres víctimas de violencia vicaria. ¿Por qué tenía esa cifra? Bueno, porque son los casos en los que se les brinda el apoyo. Ahorita ya las mujeres que tenían ese apoyo de la CNDH ya fueron abandonadas, ya no tenemos las mismas herramientas
con la CNDH para esta protección. Sabemos cuál es la situación de los derechos humanos en México, sabemos por qué se está dando esta situación. No voy a hacer una alusión profunda a eso en esta charla, porque no estamos tratando de eso, sino de cómo funciona y cuáles son los fundamentos de por qué tenemos que incluir la violencia vicaria. Ahora, ya tenemos los tipos penales y que derivan de esto. Tenemos 150 mujeres que además tienen una asociación, un frente en contra de la violencia vicaria a nivel nacional y que son las que han llevado a las tribunas, que también debemos de recordar como algunas figuras del poder en sus ámbitos, en sus momentos legislativos, ejecutivos y judiciales, las tomaron como bandera y hicieron suya la causa de la violencia vicaria utilizando sus palabras para poder establecer esto, pero realmente buscando protagonismo, ¿no? Sabemos quiénes son, no voy a decir los nombres, ustedes los conocen muy bien, saben dónde están en redes sociales, toda esta situación, pero están ahí. Pero ¿a qué nos llevó esto? Bueno, ¿qué era lo que se pugnaba? Vamos a establecer que existen varias redes, y en este caso la Red por los Derechos de la Infancia en México, que es una organización de la sociedad civil, ha hecho estudios. La Secretaría de Salud tiene estadísticas, para quienes no lo sabían, se los dejo aquí, y para los que ya lo sabían, ya saben y sabíamos que la Secretaría de Salud del Estado mexicano tiene estadísticas de la atención por lesiones y por violencias que se dan en los hospitales. Las estadísticas son bastante chafas, déjenme decirles. ¿Por qué bastante chafas? Porque, por ejemplo, dice, se atendieron tantas lesiones, de tantos eran niñas, de tantos eran mujeres, de tantos eran niños, pero no nos dice si eran indígenas, no nos dice, no nos da mayores datos. Entonces nos da datos muy generalizados que tenemos que empezar a luchar porque se desagreguen, porque se pongan más variables. Y, por ejemplo, tampoco tenemos una visión clara de si estos datos solo son de hospitales de primer nivel o tenemos centros de salud y casas de salud que también están incluidos en pueblos y comunidades indígenas. Recordemos que cuando las poblaciones no llegan a cierto número de población, no tienen un centro de salud, sino lo que tienen son casas de salud, que ahí también buscan ayuda a las mujeres y niñas, niños y adolescentes violentados, reciben la atención, pero no los tenemos dentro de las estadísticas. Entonces ahí también tenemos un vacío. En este caso, esta Red por los Derechos de la Infancia tiene un informe muy bonito en donde nos resumen ya todos los datos que nosotros podemos encontrar en la página de la Secretaría de Salud. Para el 2022, teníamos datos de violencia sexual bastante alarmantes. 22.684 niñas y adolescentes fueron atendidas en hospitales por violencia familiar. De ellos, 5 en el ámbito de violencia sexual fueron realizados por un padre y un padrastro. 5 de cada 10 niños abusados fueron abusados en su entorno, el que debería ser su entorno seguro, por un padre o un padrastro. Datos alarmantes cuando empezamos a reconocer la violencia vicaria. Si 5 de cada 10 niños que son abusados son por un padre o padrastro, pues casi por estadísticas, cuéntense 5 de nosotros, tenemos esa situación. Ahora, las víctimas de violencia familiar entre 1 y 17 años fueron agredidas por un padre o padrastro e incrementó del año 2021 al año 2022, ya que pasaron de ser 4.172 a 4.130. Ojo, estas son cifras que se tienen de la Secretaría de Salud, pero no tenemos las cifras de aquellas víctimas que no piden ayuda, que no reconocen que están siendo víctimas de una violencia sexual, de una violencia familiar, patrimonial, económica, psicológica o física. Entonces, estos son de datos que tenemos. Y aquí quiero que vayan como haciendo o recordando ciertas situaciones. Vean, ¿quiénes son los estados? Y vayan recordando esto porque van a ver cómo todo esto se relaciona con algo bien curioso que les voy a ir diciendo al final. ¿Cuáles son las entidades federativas que tienen estos mayores porcentajes? Estado de México, y chequenlo, pónganle atención a Estado de México. Guanajuato y Chihuahua tenían la mitad de los casos de víctimas de violencia familiar. Y para el 2023, el 8.6% de las personas agredidas eran niñas y el 18.4% eran niños. Y vayamos poniendo atención también en estas cifras de porcentaje. ¿Por qué? Porque yo les voy a poner todos los datos desagregados por tipo de violencia,
Pero ustedes se van a poder dar cuenta que el mayor porcentaje de agresiones siempre va a ser hacia las niñas. Ya les adelanto, pero siempre las niñas son las que van a ser más agredidas. Y si de esos 5 niñas, niños y adolescentes, de esos 5 de cada 10 niños que sufren, el mayor porcentaje son niñas, entonces 3 de cada 10 niños están sufriendo una violencia sexual por parte del padre o del padrastro. 3 de cada 5 niñas sufren una violencia sexual por parte del padre o del padrastro. Y de los otros, estamos hablando, estoy poniendo de padres y padrastros porque estamos hablando de violencia vicaria. Aparte, tenemos las otras cifras de cuando son tíos, abuelos o un familiar cercano, padrinos, por ejemplo. Por lo regular, los agresores de niñas, niños, están en el círculo cercano. Desafortunadamente, no lo digo yo, no es una invención de Monivet, está en los estudios, está en las estadísticas que tomamos de las instituciones, tomando solo lo que podemos conocer de lo que institucionalmente se nos permite. Porque hay otras organizaciones como Amnistía Internacional que acrecentan las cifras y nos demuestra que no son 5 de cada 10 niños, sino son 7 de cada 10 niños, por ejemplo. Por estadística, 7 de cada 10 de nosotros sufrió un delito sexual en la infancia. Pero solo son estadísticas, ¿eh? No estoy diciendo, a lo mejor nosotros somos siempre la excepción, los 3 de excepción, ¿no? En el caso de violencia sexual, 1 de cada 8, 1,296 fueron realizados por padre o padrastro. Y hubo un aumento. De 2021 a 2022 pasó de 1,185 a 1,296 agresiones a niñas, niños y adolescentes por parte del padre y del padrastro. Y volvamos a ver cuáles son las entidades federativas que tienen este mayor número de agresiones. Primer lugar, Estado de México. No sé quiénes sean del Estado de México, ojalá tenga yo varios del Estado de México. Primer lugar, Estado de México. Chihuahua, y aquí ya aumentamos. Veracruz. ¿Se acuerdan? En el otro no estaba Veracruz. Aquí ya tenemos un nuevo personaje, Veracruz. De las personas agredidas, 93.5% son niñas y 6,5%, perdónenme, se me fue el signo de porcentaje, son niños. Volvemos a ver a quiénes agreden más sexualmente los padres y padrastros. A las niñas. Y volvamos a ver cuál es la entidad federativa número 1 en este tipo de violencia. Estado de México. Yo ahorita les voy a decir por qué es importante. Vámonos, violencia física. En el 2022 son las últimas cifras que tenemos, ¿eh? No han hecho las del 2023, no están publicadas. Entonces, 2022 es lo más actualizado. 8,391 niñas fueron atendidas en hospitales por violencia física. 1 de cada 10, es decir, 889 niñas, niños y adolescentes, fueron agredidos por su padre o padrastro. Hubo un incremento de violencia física. Pasaron de 746 a 889 niñas, niños y adolescentes. Y volvamos otra vez a la entidad federativa con el mayor número de agresiones, el que se lleva el número 1, Estado de México. Y volvámonos al porcentaje de niñas, 67% de estas 8,391 son niñas y 33% son niños. Pongamos atención. Va de nuevo, Estado de México, Veracruz e Hidalgo. Y volvemos a los 3 actores principales. Estado de México, Veracruz e Hidalgo. Aquí queda fuera Chihuahua. En el anterior quedó fuera Hidalgo, en este vuelve a estar Hidalgo, pero queda fuera Chihuahua. Hay como un patrón, ¿vale? Y tenemos que empezar a verlo. Violencia psicológica. Y ojo, vean, la física eran 8,000. En la psicológica son 11,000, casi 12,000 niñas, niños y adolescentes que fueron atendidos por violencia psicológica. Ojo, lo reducimos a las cifras de los que fueron atendidos en la Secretaría de Salud, de las estadísticas que tomaron trabajadores sociales, médicos y todo el personal de salud. 1 de cada 6 fueron violentados por el padre o el padrastro. Aumenta el número de víctimas del 2021 al 2022 y pasan de 1,817 a 2,097.
Vámonos otra vez. ¿Quién se lleva las palmas en violencia psicológica a niños, niños y adolescentes? Estado de México. Y aquí aparece un cuarto actor, Guanajuato, y volvemos con Chihuahua. Tienen a 3 de cada 5 estos 3 estados. Vámonos a porcentajes. ¿A quiénes agreden más psicológicamente? A las niñas. 82.2% eran niñas y 17.8% eran niños. Vean, en violencia física el porcentaje de niños es más elevado. ¿Qué significa? Que tienen preferencia por violentar físicamente a niños. No es que fuera más elevado que las niñas, sino que a los niños los violentan más físicamente que psicológicamente. ¿Vale? Violencia económica o patrimonial. 482 fueron atendidas. No es que solo hayan sido esos casos en México, ¿eh? Estamos hablando de los que fueron atendidos en la Secretaría de Salud, es decir, IMSS, centros de salud y todo lo que pertenece a servicios de salud del Estado. 1 de cada 4 fueron violentados por el padre y el padrastro. Pero aquí, curiosamente, hay una reducción en la violencia del 2021 al 2022. No es curiosamente, ¿eh? ¿Por qué hay una reducción? ¿Se acuerdan que implementaron el 3x3? La declaración 3x3 decía ha sido sentenciado respecto a esta situación de violencia de género. Y si tienes una sentencia por alimentos, entras dentro de ese patrón y no puedes acceder a ciertos cargos o a ciertos empleos. Entonces, ¿por qué hay una disminución de la violencia económica o patrimonial? Porque tenemos mejores herramientas jurídicas para hacer visible esto y exigir el pago. Existe una reducción, pero vamos de nuevo. ¿Quién es la entidad federativa que más porcentaje de este tipo de violencia tiene? Estado de México, Hidalgo y Chihuahua. Regresamos a los 3 principales, ¿no? ¿A quiénes les gusta más violentar económicamente? A las niñas, 72.3 versus 27.7 de niños. Y veamos el patrón. Estado de México se sigue llevando el número 1 en todas y el porcentaje más alto de estos tipos de violencias son las niñas. Violencia, abandono, negligencia. Para el 2022 estamos hablando de 1,426 casos atendidos en hospitales. 1 de cada 5 los llevó a cabo el padre o el padrastro. Y del 2021 a 2022 hay un aumento. Y vámonos de nuevo. Estado de México, Hidalgo y Jalisco. 7 de cada 10 víctimas. Aquí metemos al quinto actor, Jalisco. Porque acuérdense que ha sido Estado de México, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo y ahora Jalisco. 5 entidades federativas. Que, ojo, curiosamente comparten algo en cuestión de economía y en cuestión de otras circunstancias que después podremos estudiar en el curso para hacer un análisis de por qué se distribuyen así. Y volvemos a los porcentajes. 67.9% son niñas y 32.1% son niños. Voy a dejarles de compartir tantito. De estas estadísticas, ¿qué podemos ir viendo? Podemos ir viendo que padres y padrastros tienen como víctimas principales a quienes, a las niñas, como víctimas secundarias o el porcentaje es menor tratándose de niños. Ahora, para los que no lo sabían, quien tiene el número 1 de feminicidios y ha mantenido la batuta durante muchos años, porque incluso cuando salió Campo Algodonero, no era Ciudad Juárez el número 1 en feminicidios, era el Estado de México. Y si se dan cuenta, el Estado de México continúa siendo el número 1 en violencia hacia niños, niñas y adolescentes. ¿Sí se acuerdan que les dije que vamos a poner atención en el patrón de cómo se dan las entidades federativas? Estado de México tenía el mayor porcentaje en todos los tipos de violencia hacia niños, niños y adolescentes. Y de ahí se iban turnando Veracruz, Chihuahua, Hidalgo, Veracruz, Chihuahua, Hidalgo, y al final aparece Jalisco. Entonces, en Jalisco tenemos más padres abandónicos, porque aparece hasta lo último, pero en Estado de México tenemos padres y padrastros, golpeadores, torturadores psicológicos
abandonadores económicamente, y en el caso se sigue llevando las palmas en el delito de feminicidio. ¿Qué significa esto? Que nos da elementos para ver cómo Estado de México no tiene una política de prevención de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué ha relacionado esto? Esto lo voy a traer a colación, porque lo voy a relacionar. Todo esto de violencia vicaria también lo voy a relacionar con una cosa bien curiosa. Todo el mundo anda hablando de una sentencia. Últimamente en redes sociales la veo hasta en el caldo. ¿A quién acaban de sentenciar que es tan mediático que todo el mundo lo pone en redes sociales? Y brillantes, y le voy a poner las comillas porque yo no sé, no quiero juzgar a nadie, pero me parece bastante arriesgado varias cosas que he visto. Brillantes dogmáticos han hecho referencia a este caso. ¿Cuál es? El de un influencer muy, muy famoso, porque creo que era de las redes sociales. Chico. ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Perdón, yo sé que todos saben, pero nadie me quiere decir. ¿Los dejé sin palabras acaso? El tal Fofo Márquez, ¿no? ¿Qué poder judicial sentenció a Fofo Márquez? El del Estado de México. Y ojo, todo el mundo está diciendo, es que no era tentativa de feminicidio, pero ninguno de nosotros tuvo acceso a la carpeta de investigación, ni tampoco a la audiencia de juicio. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Ninguno de nosotros estuvo en la audiencia de juicio, ni tampoco de los que están publicando en redes sociales. Al que yo considero que podría dar una opinión es al anterior abogado. Pero ojo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una jurisprudencia muy bonita en el de si tú das opinión sobre un caso que estás llevando, estás violentando presunción de inocencia. Entonces el abogado no podía hacer manifestación alguna, porque estaba violentando presunción de inocencia. Pero todo el mundo nos convertimos en juez y parte. Pero hay una cosa bien curiosa. El Estado de México es la entidad federativa que mayor violencia ejerce en contra de las mujeres en todos sus grupos etarios. Porque así se dieron cuenta que fue el número uno en todas las violencias en contra de niñas y el mayor porcentaje de víctimas de esta violencia eran niñas. Y son de los datos de la Secretaría de Salud. Todo esto tiene que ver con la violencia vicaria, porque entendemos que hay un patrón de violencia de género que nos lleva a sostener una violencia diferencial, a reconocer, porque no son casos aislados. Si ustedes le teclean en Google violencia vicaria España, por lo menos les van a salir 50 noticias de los 57 casos en donde se ha tenido violencia vicaria porque los padres, hombres, han matado a los hijos e hijas. Por eso se tipifica la violencia vicaria de esta manera, en donde el sujeto activo es el hombre, porque es quien tiene el control, es quien tiene el poder y es quien tiene las condiciones de ventaja en la sociedad. Ahora, alguien me va a decir, pero es que las mujeres también la ejercen. Datos. ¿Dónde está la investigación? ¿En qué nos basamos? ¿Ya se dieron cuenta? Si no tenemos los datos que nos respaldan, estamos haciendo una aseveración prejuiciosa y poniendo a una persona en una situación, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en qué basamos. Recuerden, la violencia vicaria nace como un tipo. Ya en un momento voy a abrir el micrófono para preguntas y respuestas. Solo déjeme cerrar esta idea y ya, maestro Israel, ya le vamos a dar para preguntas. La violencia vicaria sirve para visibilizar este tipo de situaciones que surgen a partir del reconocimiento de que hay una violencia que se ejerce por los hombres para ocasionar un sufrimiento hacia las mujeres, en un primer momento a través de los hijos, hijas e hijas, y en un segundo momento que ya se pueden incluir algunos otros seres vivos o seres no humanos, seres sintientes no humanos, como lo han definido cierta corriente de los derechos humanos, para
poder establecer esto. Entonces, dicho eso, estos antecedentes, en el curso vamos a profundizar más, vamos a hacer un análisis del estudio de los elementos, cómo se ha tipificado a nivel nacional, qué estados ya lo tienen, qué elementos pueden ser elementos subjetivos y normativos al mismo tiempo, porque acuérdense que cuando hablamos de violencia de género tenemos elementos que se mueven dentro de lo subjetivo y dentro de lo normativo por las construcciones culturales que tienen que ver con los conceptos de violencia de género. Entonces, ahora sí, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Nada más, por favor, levanten su manita para que les podamos quitar darle el uso de la voz. La función está del micrófono. Preguntas y respuestas. Creo que el compañero Israel ya no está. Israel Álvarez quería hacer una pregunta. No sé si todavía quiera porque veo que va manejando o ya se salió. No sé. No sé. Yo a Mientras él lo había visto. Mientras tanto, quien guste puede levantar su mano. Ya les puse aquí en el chat quien guste inscribirse, las fechas, está el post. Gracias a los que están preguntando por redes sociales. Fíjate que mientras, juezas, si me permites, pasarte por aquí algunos comentarios de Facebook, que a lo mejor tú los estás viendo. Ah, bueno, No. hablaban del Ahora caso, el no caso estoy del... siguiendo. Bueno, yo les comenté el caso del Fofo, y ya bien lo dijo la jueza. La jueza es experta en cuestiones de feminicidio, tiene un libro, no sé si ustedes lo sepan. Incluso en algún momento platiqué con ella sobre este caso y claramente me lo dijo y con toda la razón, que ella no podía opinar en un caso sobre el cual no tiene los antecedentes, no conoce la carpeta de investigación. Entonces vean lo que es actuar de forma profesional, y eso se lo agradezco a ella. Por ejemplo, aquí dice Tishi Sibane: la violencia vicaria está reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y eso pues ya lo dijo la jueza también. Pregunta Luis Vega que si viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares la violencia vicaria. Sí. La violencia vicaria, ojo, hay una situación bien curiosa en el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, civiles y familiares, porque se supone que tendría que venir incluida, pero no sé por qué los legisladores no la pusieron tal cual. Y hacen referencia a la ley general. Ahí hay una situación bien curiosa de los legisladores del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque esa violencia vicaria no tendría que estar en el Código de Procedimientos, tiene que estar en el Código Sustantivo. Y el Código Sustantivo es el Código Familiar. Y aquí tendremos que ver cada código familiar, pero acuérdense que para la legislación en materia familiar la facultad es exclusiva de uno de los poderes, porque nosotros tenemos ese problema en Oaxaca, que el Congreso del Estado legisló en materia familiar y se supone que esa no es una facultad de los Congresos del Estado. O sea, ahí, ojo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y aquí sí voy a hacer una aclaración. Yo soy penalista. Voy a hacer aclaraciones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero con una visión de derechos humanos y con una visión de perspectiva de género, ¿vale? Para que no me digan, es que usted se vendió como familiar. No, yo no litigo familiar, yo soy jueza de lo penal, pero mi enfoque es el enfoque de derechos humanos. Es decir, yo hago esos estudios de estas figuras desde los derechos humanos, por eso yo le cito estas legislaciones internacionales en donde se ha estudiado cómo viene la figura y las omisiones respecto al enfoque de derechos humanos que tiene este nuevo código. Pero en este momento, mi rama, lo que llevo todos los días, de lo que como todos los días, es de la materia penal. Para que después no me digan, es que esto se vendió como un curso. No, ¿vale? Podemos hablar de la figura de violencia vicaria. La vamos a tocar como le está tocando la legislación de México en el Código Nacional Civil y Familiar, pero aquí vamos a tener nuestras reservas, ¿va? Para que no después vayan a irse con una idea que no es, no me gusta, y no solo es que yo no tenga acceso a la carpeta de investigación del FOFO, sino que yo no tuve acceso a la audiencia de juicio. Y si hay algo que yo no hago, es dar una opinión sesgada, desde mis sesgos cognitivos. Y desde mis sesgos cognitivos puedo decir muchas cosas, pero las estadísticas son claras. ¿Qué entidad federativa de México tiene el número uno en violencia contra las mujeres? En todos sus ramos, Estado de México. Entonces ahí no podemos. Por favor, maestro Felipe, Sí. fuera tan amable. Nada más rápido, si me permites, Moni. De aquí dice
Paquita Ramírez, en Puebla sí está tipificado como violencia. La maestra Yolanda Zamora, saludos desde Zacatecas. Víctor Cervantes dice, buena tarde, en el Estado de México no está tipificado este tipo penal en materia penal, tampoco en materia familiar. Bueno, y una cosa es, como se les dice, la materia familiar, la materia penal, y sí, que lo hemos estado viendo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que hay cuestiones de perspectiva de género justamente al interior de ese ordenamiento procesal, pero bueno, vamos a cederle el uso de la voz al abogado Felipe R. Ríos para que le pregunte a la jueza Monibet que sea muy clara y precisa la pregunta, por favor. Adelante, mi estimado Solo una Felipe. Muy aclaración. buenas Nada más, un tardes. segundo, maestro Felipe. No resuelvo asuntos aquí, ¿eh? Asesorías, después me pueden, a través del doctor Camacho, me pueden mandar un mensaje, pero no resuelvo casos específicos, si no nos llevamos todo. Por favor, maestro Felipe. Sí, yo nada más era antes que nada, muy buenas tardes. Quería una opinión sobre el caso de Fofo. Otra vez estaba viendo un, un video de un maestro de la UNAM, se llama Regino, y habla sobre la teoría de juegos aplicadas al caso de Fofo. Y él habla, por ejemplo, también se entrevistó al abogado Eric Reudo, y es una aplicación matemática aplicada al caso. La resolución es que a los familiares, bueno, intervienen en el juego los familiares. Entonces ellos, no falta alguien que le diga, no, yo tengo un abogado que es buenísimo, le calientan la cabeza y cambiaron al abogado Eric. Ahí dice el dicho que los errores se pagan. Conclusión es que se volvió mediático y los jueces pues no la tienen nada fácil. Y ahí lo que tendría que ser, pues, el caso, muchos dicen que no es feminicidio, ¿cómo se llama? Tentativa de feminicidio, pero a mi pobre criterio yo pienso que sí está bien aplicada la, este, la condena. Todavía no se sabe cuántos años le vayan a poner, pero en un video del sentenciado se ve claramente la soberbia y le dice al juez, no me perjudique mi vida. Caray, si está cometiendo un delito, pues lógico es que lo pague, ¿no? No sé cómo vean ustedes la teoría del juego. Bueno, ojo, la teoría del juego traída al derecho tiene que ver con el traer la lógica al derecho, que es, insisto, nos metieron en un gran problema cuando nos ponen lógica. Para saber lógica hay que saber matemáticas y estadística. Y la teoría del juego es una parte de las estadísticas y una parte de las matemáticas. ¿Se puede traer? Sí, pero ya acuérdense lo que pasó con estos estudiosos norteamericanos que hablan y que ya intentaron traer las matemáticas y las estadísticas puras, o las estadísticas matemáticas, a el derecho, y no es posible porque te tienes que alejar en determinado momento, porque el derecho tiene variables que no van a tener las matemáticas. Por eso nosotros usamos la argumentación y los modelos argumentativos van cambiando dependiendo del mismo concepto de justicia que tengamos. Porque, por ejemplo, si ustedes utilizan el concepto de justicia de Rawls, tienen que tener el modelo argumentativo de Rawls. No pueden querer aplicar el concepto de justicia de Rawls y traer el modelo argumentativo de Working. Y dices, o sea, no hay una compatibilidad porque la base del modelo argumentativo depende de esto. Entonces, traer la teoría de juegos sería muy buena si tú logras aplicar las matemáticas puras y las estadísticas matemáticas al derecho, cosa que no vas a lograr. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tantas y cuantas variables como dinámicas sociales. Entonces ahí hay un problema. Es una muy buena teoría. Vamos a ver si la logramos aplicar. Ahora, ¿cuántos jueces, juezas y operadores y operadoras podrían aplicar una teoría de juegos al derecho? ¿Cuántos se acuerdan de cómo hacer una integral? Levanten su manita. ¿Quién dice, si yo le pongo una integral ahorita, la voy a resolver?
Primer problema para traer la teoría de juegos, no sabemos matemáticas, no sabemos probabilidad y no sabemos estadísticas. Y me van a decir que tienen que ver eso las integrales, mucho. Porque para entender las reglas de la probabilidad de las estadísticas tenemos que entenderlas. Por ejemplo, hace poquito estaba yo platicando de los argumentos dosásticos en uno de los cursos y hay una subdivisión de argumentos dosásticos que son los de los argumentos periciales que requieren los conocimientos de la teoría de Gödel. Gödel es un matemático muy famoso. Ni sabemos quién es Gödel. Los de abogados ni sabemos quién es Gödel, no lo tenemos en el radar. Y es normal, ¿eh? No les estoy diciendo esto. Es normal, no nos los enseñan en la carrera. Entonces, la teoría de juegos aplicada al derecho me parece una buena intención. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero solo la va a entender un sector muy reducido del derecho. Los que nos hemos visto en la necesidad de estudiar matemáticas, y se los digo en serio porque yo empecé a estudiarla por un amigo, que es un amigo poblano, que incluso estaba terco en que estudiáramos, y Omar, si me estás oyendo, estaba terco en que estudiáramos la licenciatura de matemáticas aplicada y le dije, no, manito, porque esta está muy difícil para mí, yo voy a sacar puro 6 y de panzazo, y así no estudio, está muy difícil, o sea, es complicado. Él lleva muchos años estudiando matemáticas y lógica y es el que ha estado. Entonces, ahí hay que tener esa precaución. Hablar de si la sentencia es correcta o no es correcta, creo que se mueve dentro de lo que yo les decía hace rato. No podemos hacer una evaluación. Afortunada o desafortunadamente, tenemos un problema en México. Ya no los estamos llevando a las redes sociales todo. Y queremos, cuando es a nuestro favor, uy, nos conviene. Pero cuando nos juega en contra, las redes sociales son nuestras peores enemigas. Entonces, se está volviendo muy subjetivo. Para poder hacer una evaluación y dar una opinión sustentada, para poder dar una opinión real, tendríamos que ver las audiencias y analizarlas estableciendo reglas específicas. Les voy a poner un ejemplo. Yo en mis sentencias, las más complicadas, las que sé que podrían ocasionar un problema y llegar al amparo, siempre establezco regla básica. Voy a utilizar las reglas de la lógica abductiva. Por tanto, todos mis argumentos se van bajo las reglas de la lógica abductiva. ¿Por qué? Porque es un asunto que puede llegar a juicio de amparo. No me va a preocupar la sala, me va a preocupar el juicio de amparo. Y el de amparo tendrá que saber cuáles son las reglas que yo seguí. En este caso, no vamos a poder hacer una opinión real sin haber analizado los videos, sin haber visto qué pruebas aportó el Ministerio Público, que inclusive, y esto es una cuestión muy subjetiva, y ojo, aclaro, lo digo como Monibet López García, no lo digo como jueza, no lo digo como servidora pública, como Monibet López García, una mujer que le encanta andar de metiche, que le encanta andar estudiando y que le encanta andar leyendo. 2-1 a que durante la investigación hizo falta algún paso del estándar Mariana Lima y Carla Pontigo. Y ya no me voy al estándar de Campo Algodonero. Los que han sido mis alumnos, alumnos y alumnes del curso de feminicidio, saben cuál es la consecuencia de eso y saben qué van a pedir en apelación. A los que no, los invitamos a que tomen próximamente un curso de feminicidio con nosotros de aquí en el liceo para que entiendan esta situación. Porque saben cuál es la consecuencia de no seguir los pasos de Mariana Lima, Carla Pontigo y el estándar de Campo Algodón. Ahí lo voy a dejar. Entonces, si tuviéramos las audiencias, si pudiéramos analizar esto, es más, si como defensor pudiéramos ver la carpeta de investigación y determinar esto, sabríamos qué podíamos exigirle a la fiscalía antes de que llegara a juicio y qué podríamos evidenciar en el juicio. Pero esto solo es una opinión personal desde las estadísticas de que recordemos, por estadísticas, las fiscalías no cumplen con el estándar Mariana Lima y Carla Pontigo, ni mucho menos con el estándar de Campo Algodón, ¿vale? Entonces ahí voy a dejar ese comentario, Felipe, muchas gracias, pero no me voy a meter en si es correcto o no es correcto, eso solo lo sabe el juez que lo dictó, con las razones que va a tener que poner en la sentencia. Cuando veamos y hagamos un análisis, una vez que quede firme, porque no tenemos por qué tener acceso a este momento a los audios y videos en términos del 50 del CNPP, podríamos dar una opinión mayor. Por favor, maestro Israel. Adelante, Israel, por favor. Gracias, maestra, doctora, gracias. Buenas tardes y buenas tardes a los compañeros. Más que pregunta, bueno, sí es pregunta y es con base a lo que usted refiere
de las cifras alarmantes del Estado de México. Yo soy del Estado de México. Me parece que las cifras son ciertas, pero también me parece que en el Estado de México se fabrican muchos delitos con base a esos estereotipos de género. ¿Por qué? Utilizan a los niños para fabricarles un delito de abuso sexual. Las mismas mujeres eh, fabrican delitos de abuso sexual o de violación hacia sus parejas por obtener algún otro beneficio. Digo, son cifras alarmantes, sí, como usted lo dice. También me voy a permitir opinar por cuestión a lo que usted refiere, que de la violencia hacia los hombres. No hay cifras porque es efectivamente eso y eso, un caso cierto, van y denuncian que lo está violentando su esposa y lo primero que hace el Ministerio Público, con perdón de la palabra, no seas puto. Eh, los, los ya tienen un estereotipo que el hombre tiene que ser el macho y el hombre tiene que aguantarse y que la mujer le tenemos que creer porque es mujer. No quiero sonar machista, tampoco quiero sonar misógeno, pero en el Estado de México probablemente por eso las cifras son alarmantes de la violencia de los hombres hacia con las mujeres. Ahora, con respecto de la sentencia tan multisonada, a lo que yo veo, aprecio en el video, también como usted dice, voy a vertir mi opinión como Israel Álvarez. Lo que yo nada más, sin desahogo en el juicio, lo que se aprecia en el video, a mi criterio, no se acreditan los elementos para un feminicidio en grado tentado. Pero aquí, como usted dice, no podemos dar una opinión hasta en tanto no entremos al fondo del asunto. Nada más sería mi opinión por cuanto hace a lo que refirió. Gracias, maestra. Primero, las cifras no son de delitos, ¿eh? Las cifras son de la atención médica brindada, ¿vale? Que esa atención médica brindada se encuadre en esto. Entonces, si tomamos como premisa lo que usted dice, pues los médicos le están inventando y fabricando que las niñas han sido abusadas, ¿no? No, ojo, no solo, aquí no estamos hablando de lo que fueron a decir las mujeres. Aquí estamos hablando de lo que dicen el personal de la Secretaría de Salud a nivel nacional que han atendido estos casos de violencia. Y yo no creo que haya un médico que se arriesgue a perder una cédula profesional por esto. Ahora, si ustedes no lo han hecho las acciones necesarias, es otra cosa. Ahora, si hay mucho de misoginia en el comentario, demasiada, porque recuerde que el principio de buena fe reforzada no es una ocurrencia, está en las leyes y está en el marco normativo internacional y está ahí, ¿por qué? Por el número de feminicidios. Insisto, Estado de México tiene el número uno en feminicidios y lo ha sostenido durante décadas, desde antes de Campo Algodonero. Chihuahua no es el estado número uno en feminicidios, es el Estado de México. No tiene políticas públicas de prevención, sigue siendo de los estados más machistas y misóginos que hay y se refleja en sus leyes. Sin hacer un estudio de casos y hacemos un estudio de cómo están las leyes, de las leyes podemos desprender esto. Miguel Hernández, ¿se acuerda qué caso analizamos en donde obligan a la Fiscalía del Estado de México a que implemente políticas por las violaciones a derechos humanos que llevan? Usted me dijo a dónde pertenecía. Porfa, dígame que sí se acuerda, Miguel, por favor. Yo me acuerdo, es precisamente la de García Rodríguez y otros. Exacto. Entonces, en sentencias de corte interamericana ya está más que evidenciado que Estado de México tiene una estructura sistemática de violaciones a derechos humanos, entre ellos a las mujeres. Esa afirmación que usted hace de que los fiscales, nada más porque le creen y tratan así a las personas, es parte de la violencia de género, es parte de sus estereotipos que la población no hemos puesto atención. Cada estado va jalando agua para su molino, como decimos comúnmente, pero el Estado de México no hace nada por atender su problemática. Y esto no se trata de datos de denuncias, se trata de datos de atención. Ahora, Poder Judicial y Fiscalías tienen este tipo de servidores públicos porque no tienen un proceso de sensibilización. Siempre lo hemos dicho, cuando capacitamos tenemos que ver cuál es el nivel. Yo por eso empiezo como de lo básico, para decirles de dónde vienen antecedentes, cifras, cuáles fueron los estudios que sustentan, para después irnos ya a lo más especializado. Como les decía, los compañeros que entraron a la clase esta de garantías de no repetición ya saben
que García Rodríguez señala específicamente una fiscalía del Estado de México en donde le dice, tienes que hacer un programa de políticas públicas. Los mismos compañeros del Estado de México ni siquiera lo tienen, ni siquiera sabían. ¿Por qué? Porque tenemos una situación de invisibilización y eso es parte de la violencia. Los que ya, esto lo hemos dicho mucho en el liceo, que una de las mejores armas del patriarcado es no reconocernos. Y entonces seguimos reproduciendo los mismos patrones. Esto requiere una sensibilización de reconocernos como personas violentadoras, patriarcales, machistas, porque es la sociedad en la que crecimos. No es que, ay, conscientemente yo soy patriarcal. No, lo tenemos. Conscientemente dejo de serlo. Entonces, ¿por qué reproducimos estos estereotipos y por qué tenemos este tipo de servidores públicos? Porque no tenemos procesos de sensibilización y a nadie le gusta escuchar que somos violentadores, ¿verdad? O violentadoras, porque todos queremos ser buenas personas, porque además nos han enseñado que tenemos que ser buenas personas. Entonces, cuando no reconocemos la violencia estructural que hay, no reconocemos que somos personas violentadoras, o también hemos sido violentadas, no reconocemos que somos personas racistas, no estamos atacando el problema. Estamos poniendo el foco en otras situaciones y el principio de buena fe reforzada lo que trata de hacer es eso, reconocer que las víctimas no van a ir a pedir ayuda cuando a ellos se les ocurre. Las víctimas piden ayuda en supuestos específicos. Cuando su vida está en peligro o cuando la vida de una persona muy querida o muy importante para ellos está en peligro. Porque ninguna mujer se va a someter a la estigmatización por ocasionarle daño a alguien. Ese es uno de los estereotipos más fuertes que tenemos en la sociedad. Pero siempre, ya los que ya me conocen, las personas que ya me conocen, saben que siempre pongo un ejemplo. Pero ese ejemplo, por favor, no después vayan a desconfigurar. Si ustedes, por alguna razón, es supuesto, imagínense que yo llego y tengo una pareja que me viola y yo soy víctima de violación y alguien se entera, ¿qué va a decir? Ah, es que Monivet da cursos de derechos humanos y da cursos de derechos de las mujeres porque ella es violada. Y descalifican todo mi trabajo, toda mi investigación por esa situación. Y decimos que no, pero estigmatizamos a las víctimas. ¿Alguien voluntariamente se va a poner en esa situación? Que la señalen, que le digan, que la critiquen y que todo su trabajo desaparezca por una condición que no fue creada, bajo ese argumento, siguiendo ese argumento, es como se crea el principio de buena fe reforzada. ¿Cómo lo atacamos? Con argumentos machistas de, pues es que no, mi cliente es inocente. Eso se demuestra fácilmente. Para los que han estado en los cursos, sabemos que la pericial en trabajo social y las periciales en psicología nos evitan los falsos positivos, con sus comillas respectivas, porque entre mejor estén hechas, van a demostrar quién realmente es una persona. Pero viene el otro punto. Yo como defensor pido que se le hagan a mi cliente, dejo que le hagan las entrevistas de trabajo social a toda la familia, a todos los amigos, a todos los compañeros de trabajo, porque si yo no lo estoy atendiendo como defensor y solo digo, es que mi cliente es inocente, le están inventando todo, pues significa que estoy utilizando un estereotipo para obtener un supuesto beneficio, reafirmando la violencia de género. Porque si yo como defensor estoy seguro que mi cliente es inocente, vente, psicológico, trabajo social, tráiganse a toda su familia, el psicológico para todos, que voy a demostrar que es una familia que ha tenido un modelo de crianza sana, por ende tienen las herramientas para no responder con violencia. Y todo esto lo hemos aprendido en los cursos de perspectiva de género y entendemos que la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica que nos ayuda a eliminar los sesgos cognitivos devenidos de la violencia machista en la que vivimos. Cuando tenemos todo esto, entendemos estas situaciones y vemos y la aplicamos y vemos en la práctica que hay cosas maravillosas como abogados y la perspectiva de género nos ayuda a no tener personas inocentes juzgadas por delitos de violencia de género. Así de fácil y de sencillo. ¿Por qué? Porque además las sentencias con perspectiva de género, Mariana Lima, Carla Pontigo, Campo Algodonero, Penal Castro y Castro, Fernández Ortega, caso Mujeres de Atenco, Digna Ochoa, nos dan las herramientas para no permitir estos falsos positivos de los que tanto se habla. Porque tenemos las herramientas para poder evitarlos. Entonces, esto es algo de lo que vamos poco
o mucho de lo que vamos a tratar en este curso de violencia vicaria. Vamos a explicar vamos a estar más a fondo, vamos a hacer un análisis de estas sentencias, vamos a hacer un análisis de las obligaciones del Estado, cómo vamos a poder evaluar esta circunstancia, cómo vamos a poder distinguir. Les voy a dar algunas herramientas y algunos tips de cómo podemos distinguir si estamos o no ante una violencia vicaria o cuáles podrían ser algunos actos de investigación que nos ayudan a evitar falsos positivos, con las comillas respectivas, para que nuestra investigación o nuestra causa penal o nuestra audiencia de juicio pueda llegar a un término adecuado. Y no utilicemos estos estereotipos, sino realmente actos de investigación convertidos a datos de prueba, medios de convicción y pruebas que nos ayuden a obtener una resolución correcta y adecuada, porque si lo sentencian por violencia familiar, acuérdense que, bueno, en el caso de Oaxaca, y que tendría que ser, es en la mayoría de los casos, también incluye la pérdida de la patria potestad. Pues también esto es parte de lo que vamos a ver. Creo que tienen otra actividad a las 7, entonces si no hay más preguntas, aquí había una pregunta de la maestra Jovita. Ya Si no nada. hay más preguntas en redes sociales, voy a ir cerrando para no robarle tiempo al compañero también que tiene su actividad a las 7. Adelante, Jovita, por favor. Sí, muy buenas noches. Solo para agradecerle. Muchas gracias, jueza y maestra Monivet, por su exquisita disertación. Un tema relevante en nuestra sociedad, violencia que aún no teníamos identificada, violencia vicaria. Un tipo de violencia de género que afecta a muchas mujeres, causándoles daño a través de sus hijos o familiares. Así que la violencia vicaria puede ser física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Muchas gracias por transmitirnos valiosos conocimientos. Jueza Monivet, orgullosamente docente del Liceo Académico MX. Muchas gracias y muy buenas noches. No, muchas gracias a todas, a todos, a todos. Ya saben que el todos tiene que ir incluido, si no es una injusticia epistémica del lenguaje y del reconocimiento. Los invitamos al curso y doctor Camacho, yo ya no tengo nada más que agregar. No, pues al contrario, agradecerle, jueza, el que nos acompañe, el que se dé este tiempo. Están invitados para el curso que inicia el 5, 12, 19, 26 de febrero de 21 a 23 horas. Y siempre reitero las palabras de la jueza Monivet. Me ha quedado muy claro durante este tiempo que ella nos ha acompañado. Hay que fijarse con quién se prepara uno y sobre todo en este tipo de aspectos, porque no cualquiera está capacitado para hablar sobre el tema de violencia vicaria. Así que los invitamos a inscribirse enviando un mensaje al WhatsApp 2221 14 25 79. Tiene un costo de 500 pesos las 4 clases que se impartirán. Y antes de partir ya de dejar este en vivo y del que se va la videograbación al canal de YouTube del Liceo Académico, quiero también invitarlos y bueno, pues aquí que con nuestra experta que es la jueza Monivet Shaley López García, vamos a tener justamente un conversatorio gratuito con el señor Daniel García Rodríguez, donde pues la panelista y quien va a llevar a puerto esto es la jueza Monivet Shaley López García. No sé si quieras comentar algo rápido, Moni, algo breve en torno a este evento que vamos a tener contigo y el señor Daniel García Rodríguez. Por favor, únanse. Creo que una de las sentencias que va a marcar un hito a nivel latinoamericano es esta. Acaba de salir otra en contra de Mancilla en contra de Ecuador, que habla sobre debido proceso y cómo se da la privación de la libertad, que además va a ser muy importante para el Estado mexicano, para aquellos que estudien. Esta está fresquecita, recién salida. La notificaron la semana pasada. García Rodríguez con Mantilla versus Ecuador van a ser la base para evaluar las detenciones arbitrarias, por ejemplo, cuando no se le da un defensor de manera inmediata a la persona detenida, hay una violación al derecho a la defensa y al debido proceso. Y esto también sienta las bases en Daniel García Rodríguez, porque Daniel García Rodríguez cambia la teoría latinoamericana respecto a las restricciones de libertad que ya se venían construyendo, pero parecía que la habían entendido todos los estados, pero México no. Entonces, creo que platicar con la víctima nos va a dar la sensibilidad y la visión de por qué es importante entender la reforma del 19 constitucional y además que por garantías de no repetición no debemos de aplicarla en el Estado mexicano.
Va a ser un conversatorio es muy interesante, tener a la víctima y saber y tener esa perspectiva nos va a ayudar a sensibilizarnos un poco y entender cómo funciona y también ver las expectativas que él tiene respecto a las responsabilidades del Estado mexicano del cumplimiento de la sentencia, que eso es muy importante porque no la hemos cumplido, no la han tenido por cumplida y con esta reforma del 19 constitucional menos, y saber qué es lo que él ve, ¿no? ¿Qué es lo que él pretende y su familia? Porque aquí no solamente fue víctima él, sino toda su familia. Y va a ser un conversatorio bastante interesante desde la otra vertiente. ¿Qué pasa con esa reparación integral del daño cuando un país como México no cumple con la misma y cuando tenemos a servidores públicos que no entienden lo que es el derecho internacional de los derechos humanos? Yo creo que va a ser una buena actividad y además muy padre para una visión con enfoque de derechos humanos de un sistema jurídico que necesita ser reformado. Gracias. No, muchísimas gracias, jueza. Pues no se lo pierdan, ¿eh? No se pierdan ni el curso de violencia vicaria, ni se vayan a perder tampoco este evento que es imperdible justamente, donde estará la jueza Monibet Shalei López García, junto con el denunciante y parte en la sentencia del caso, García Rodríguez y otro contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio actor que vivió todo esto estará aquí en Liceo Académico con nosotros. Pues les agradezco a todos su participación la noche del día de hoy. Muchísimas gracias. Esta plática queda en el canal de YouTube y se subirá en la página del Liceo Académico. Nos despedimos, que tengan buenas noches. Un saludo hasta Oaxaca, mi estimada jueza Monibet Shalei López García, y gracias a los que se dieron tiempo para acompañarnos. Buenas noches. Hasta luego.